El caso de Madame V. ¿Cómo olvidarlo? Cuando lo conocí siendo un niño me impresionó vivamente y espero que ocurra lo mismo con ustedes, porque tiene todos los condimentos de una vieja y clásica historia de fantasmas. De esas que quizá ya no se cuentan, de esas que quizá ya no ocurren, pero pasaban por lo menos en aquellos años 50. La protagonista no quería que se supiese su nombre, es normal. Era una persona de la alta sociedad y nos queda como rastro de su identidad simplemente esa sigla, Madame V. La historia ocurre en una especie de mansión alejada de todo contacto con urbes importantes, un lugar donde habían pasado cosas y un sitio además preciso en el que había vivido una comunidad de religiosos. Y después, como en una especie de película, la trama que combina rencor, pecado, exclamaciones, sonidos y sobre todo la visión de un monje, de lo que parecía ser una especie de fotograma de otro tiempo. Se presentaba siempre del mismo modo, hacía el mismo movimiento, como si tuviese una misión de ultratumba. Madame V, y esto es lo prodigioso, dejó todo por escrito. Y si faltaban cosas, hay algo más, una fotografía, una prueba gráfica que sigue siendo polémica, un cliché quizá de un ánima de otro mundo. Vamos a descubrirlo, vamos a vivirlo, vamos a estar en ese lugar y en ese tiempo. Viajemos a la vieja, entrañable y sobrecogedora historia vivida por una señora de la alta sociedad. Se llamaba Madame V. Aquel pobre monje entró acompañado de un intenso olor a moho que se me metió en lo más profundo de la garganta. Como de costumbre, se arrodilló tras haberse dirigido con los pasos lentos hacia la chimenea. Con gran espanto por mi parte, lo oí llorar. Después, inclinándose por completo, dio 3 veces con su frente en el suelo y una voz extraña exclamó: «Dios mío, misericordia, tened piedad de mí, Dios mío, perdóname, Jesús». Robert Touquet, Médiums y fantasmas, todo un clásico. Una clásica, vieja y eterna historia de aparecidos. El caso de Madame V, uno de los más sobrecogedores, qué duda cabe. Y un caso donde además, por vez primera que conozcamos, hay una relación entre testigo e investigador que aconseja qué hacer. Porque desgraciadamente en estos temas, cuando a uno se le aparece algo, si es que se aparece, pues no sabe la persona cómo reaccionar. Aquí hubo una especie de operación para intentar llegar al fondo del asunto. Nos acompaña Sol Blanco Soler, autora de muchísimas investigaciones con el grupo EPTA, pero también de ese libro Casas Encantadas, Hay alguien aquí, de tremendo éxito. Sol, buenas noches. Buenas noches, Iker. Vaya caso, vaya historia, Madame V. Bueno, pasan muchas cosas que son pioneras, años 50, esa colaboración que decimos, pero también que alguien se atreva, porque el investigador se lo recomienda, a meterse casi dentro de esa corporeidad del fantasma. Y entonces pasa algo. Claro, es que es una de las... a mí es lo que más me chocó del pasaje de esta historia, cuando ella mantenía una relación con Touquet, con el investigador, que es un investigador famosísimo en el mundo de la parapsicología, y entonces ella iba pidiéndole consejo a Touquet, qué debo de hacer en cada circunstancia. Y ya cuando ya estaba situado el personaje, ya se le había aparecido varias veces a Madame V, entonces ella le dice, bueno, pero es que si me lo encuentro por la escalera, como así parece ser que fue, ¿qué hago? Y dice, bueno, ten cuidado, pero yo creo que puedes intentar tocarle. Entonces el Madame V se lo encuentra por la escalera, que era como una especie de casa antigua, castillo, y entonces se acuerda de lo que le había dicho Touquet, y extiende la mano y la introduce dentro de esa forma fantasmagórica. Inmediatamente tuvo que retirar la mano porque se sintió como quemada. El personaje desaparece y a Madame V le quedó la mano totalmente hinchada durante varios días y ella cuenta que la sensación que tuvo es como si hubiera metido la mano en nieve carbónica. Era un frío tremendo, pero un frío como de quemazón que le produjo la hinchazón de la mano y de parte del brazo durante varios días. Y de esta historia, que tiene ya componentes evidentemente
casi de novela, se recoge en este estudio concreto. Quedan más cosas gráficas, como fotografías, como las que tenemos allá arriba, 2 tomas en diferentes momentos. Se habló mucho de la posibilidad o no de fraude, de engaño por parte de los propios hijos a la madre, pero la historia es riquísima en conceptos, en detalles. Por ejemplo, que ese monje, además de famélico, delgadísimo, se aparecía sin manos, con las manos cortadas, no se le veían las manos. Hay un porqué dentro de esta historia para esa circunstancia. Hay un porqué, recordemos, como hemos visto en el relato de Diarios del Miedo, que ese monje se aparecía porque anteriormente había habitado en esas estancias. Durante la Revolución Francesa es capturado, torturado, y es entonces cuando le cortan las manos y además lo emparedan. Lo que pasa es que nunca se llega a encontrar su cuerpo. Eso sí, se sabe que hay un contacto directo y que además esa supuesta aparición da una información a Madame V, porque le dice dónde está enterrada esa virgen, que hemos visto que en este caso, en el caso real, era en el jardín. Había una virgen que estaba enterrada en ese jardín y también había un calabozo donde había permanecido ese ser que se aparecía, que parecía de las profundidades, y por lo que estaba apareciéndose el monje, porque no le había ayudado, porque no le había prestado esa ayuda que necesitaba, porque ni siquiera le había dado agua cuando el preso se estaba muriendo. Encontraron el calabozo también debajo de estas estancias, con lo cual ya vemos que hay una información que además se puede comprobar porque es verdadera, porque se encuentran los lugares y se encuentran los objetos. Lo que es raro de verdad es esa relación epistolar entre la testigo y el investigador, a distancia, pero manteniendo una fluida comunicación para saber qué hacer en cada momento. De ser todo esto cierto, tenemos unas visiones repetidas y un diálogo espectro-testigo. Eso sí que es raro. Para mí es que es lo más apasionante de la historia, porque se establece, como tú bien dices, un diálogo entre el monje fantasma, que le cuenta sus cuitas, le cuenta sus problemas a esta señora, y esta señora trata de ayudarle. Es decir, imagínate que yo creo que tendrías que tener tal susto que difícilmente puedes mantener vamos, no sé, el cuerpo como para decir, bueno, voy a entrevistar a este fantasma. Y cuando él se vuelve tan agresivo en la primera vez que lo ve, ella poco más o menos que le baja los humos y dice, oiga, mire usted, esta es mi casa, ¿qué hace usted realmente aquí? Es usted el que me tiene que dar explicaciones. Todo eso no es muy normal, tener esa actitud ante una visión fantasmagórica que te sorprende. Y esta señora lo tuvo en todo momento, tuvo mucho ánimo para enfrentarse a un problema que ella tenía en casa. Oye, Sol, y en los cientos de casos que habéis investigado, ¿hay algún suceso en España donde una persona haya entablado o se haya atrevido a hablar con una entidad? No, directamente no. Lo que sí hemos tenido casos de que ese personaje telepáticamente le ha dicho estoy bien, si lo que quería es decirle que no te preocupes más, que estoy bien, o no he muerto del todo porque vivo, ¿te imaginas? Pero siempre son mensajes muy cortos y a nivel telepático. Nunca diálogo ni voz audible. Nunca. Y esto de que verdaderamente en varias ocasiones que se repite la experiencia hasta que llega casi a su final, yo creo que es uno de los únicos casos que, si no lo hubiera investigado Toquet, lo podríamos poner en duda, indudablemente, pero es que él era una persona muy seria en sus investigaciones. Pero a mí lo que me sorprende de toda esta historia es el diálogo maravilloso que se mantiene entre esta señora y el fantasma, no una, ni dos, ni 4, ni 5, sino a lo largo de todos los años estos que continúa el fenómeno, ¿no? A lo largo de 5 años.